Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados de la televisión otomana. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un terreno pantanoso, uno donde los rumores, las pasiones y los malentendidos campan a sus anchas. Sí, como leyeron en el título, la polémica está servida. Vamos a hablar de una controversia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que involucra a dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no solo nos vamos a quedar en el chisme, no. Vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, a ver el contexto, a entender las motivaciones y por supuesto, vamos a recomendarles algunas series que, créanme, les van a encantar. Así que si son de los que disfrutan con una buena dosis de drama, romance y giros inesperados, este es su vídeo. Antes de empezar, como siempre, les pido que no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Vamos allá, que esto se pone jugoso. Y es que todo comenzó como tantas veces en las redes sociales. Una crítica aparentemente inocente sobre el trabajo de Hande Erçel en una de sus últimas series desató la furia de algunos de sus fans, quienes no dudaron en arremeter contra el autor de dicha crítica. Lo que empezó como un simple comentario, se convirtió en un huracán de opiniones enfrentadas que llegó hasta los oídos de Kerem Bürsin, quien, como todos sabemos, tiene una relación muy especial con Hande. Algunos medios de comunicación, ávidos de carnaza, no tardaron en aprovechar la situación y avivar el fuego. Y ahí estalló todo. Pero, ¿realmente fue un ataque tan mediocre como se dice? ¿O simplemente fue una opinión diferente que se sacó de contexto? Hoy vamos a analizarlo todo, pero primero, vamos a poner un poco de contexto con algunas de las series más importantes de Hande y Kerem. Empezaremos con la serie que los unió y catapultó a la fama, Senkalkam, en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, fue un auténtico fenómeno mundial. Protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ, una florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. La serie nos cuenta la historia de cómo el destino une a estos dos personajes tan opuestos en un contrato de compromiso falso que termina convirtiéndose en algo mucho más real. Senkalkam se caracteriza por su ritmo ágil, sus diálogos chispeantes y la innegable química entre sus protagonistas. La serie conquistó al público de todo el mundo, no solo por su trama romántica, sino también por su calidad de producción, sus bellos escenarios y una banda sonora que se quedó grabada en nuestros corazones. Pero, ¿qué hace a esta serie relevante para el tema que nos ocupa hoy? Pues además de haber sido el escenario del romance entre Hande y Kerem fuera de la pantalla, la serie mostró la gran versatilidad de ambos actores y consolidó sus carreras a nivel internacional. Hande demostró su capacidad para interpretar personajes con fuerza y carisma, mientras que Kerem demostró que su talento iba mucho más allá de ser un simple galán. Fue precisamente su trabajo en Senkalkam lo que generó una legión de fans que defienden a Hande con uñas y dientes, como vimos en la polémica de la que hablábamos al principio. Y es que esta serie nos enseña cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y cómo la pasión y la determinación pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños. Un verdadero canto a la vida y al romance, que no puedes perderte si todavía no la has visto. Pero como no podemos vivir solo de amor y romance, vamos a pasar a otra serie protagonizada por Hande Erçel, que nos muestra una faceta diferente de la actriz. Hablamos de Azize, una serie de drama y acción que se emitió en 2019 y que, aunque no tuvo el éxito de Senkalkam, nos regaló una actuación impecable por parte de Hande. En Azize, Hande interpreta a Melek, una joven que busca vengar la muerte de su padre y que se ve envuelta en una intrincada red de secretos y conspiraciones. La serie, aunque ambientada en la Turquía moderna, tiene un aire a tragedia griega, con personajes que luchan contra su destino y que deben tomar decisiones difíciles que les cambiarán la vida para siempre. Lo que hace especial a Azize es que nos muestra a una Hande Erçel alejada de los papeles de comedia romántica a los que nos tiene acostumbrados. La vemos interpretar a un personaje vulnerable pero a la vez fuerte y determinado, y demuestra su versatilidad como actriz. Esta serie nos habla de la importancia de la familia, de la lealtad y del sacrificio, y nos enseña que a veces, la venganza no es la mejor solución. Es una historia oscura y apasionante que nos mantendrá pegados a la pantalla y que merece ser descubierta por todos los amantes de las series turcas que buscan algo más que una simple comedia romántica.
La actuación de Hande en esta serie es una muestra de su talento y de su capacidad para asumir roles muy diferentes. Y es precisamente esta versatilidad lo que la convierte en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La serie no tuvo el éxito esperado, pero sin duda dejó un gran sabor de boca entre los que la vieron, y muchos la consideran una de las mejores actuaciones de Hande, especialmente por ese cambio de registro tan marcado. Y hablando de cambios de registro, vamos ahora con una serie donde vemos a Kerem Bürsin en un rol totalmente diferente al de Serkan Bolat. Nos referimos a Yaşamayanlar, o Inmortales en español, una serie de fantasía y terror que se emitió en 2018 y que nos presenta a Kerem en la piel de un vampiro. Sí, como lo oyen. En esta serie, Kerem interpreta a Dimitri, un vampiro que busca venganza contra el vampiro que lo convirtió en lo que es. La serie, que tiene un tono oscuro y gótico, nos muestra a un Kerem que sorprende con su interpretación. Lejos de los papeles de galán al que nos tiene acostumbrados, en Yaşamayanlar vemos a un Kerem atormentado con una mirada fría y una sed de venganza que le consume. La serie, que combina elementos de fantasía, terror y acción, es una propuesta muy diferente a lo que solemos ver en las series turcas. Esta serie es relevante para el tema que nos ocupa, no solo porque nos muestra la versatilidad de Kerem como actor, sino también porque demuestra que la televisión turca puede atreverse con otros géneros y explorar nuevas temáticas. Yaşamayanlar es una serie que se sale de la norma y que rompe con los estereotipos, demostrando que el talento y la creatividad no tienen límites. Y aunque la trama puede parecer un poco diferente al resto de series que hemos mencionado, no deja de ser una muestra del potencial que tiene el mercado turco. Es una serie con una estética muy cuidada, una banda sonora potente y unas actuaciones impecables, especialmente la de Kerem Bürsin, que nos demuestra que puede hacer cualquier papel que se proponga. Ahora bien, volviendo a la polémica inicial, es importante recordar que cada actor tiene sus propias decisiones profesionales y que no todos los proyectos que escogen terminan siendo un éxito rotundo. La crítica es parte del juego y como espectadores, tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, siempre con respeto y sin caer en el insulto o la difamación. La cuestión es, ¿de qué punto es válido criticar el trabajo de un actor? ¿Y hasta qué punto debe un actor defender su trabajo o el de sus compañeros? Pues bien, creo que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, siempre y cuando sea con respeto y argumentos sólidos. No podemos caer en el insulto o en el ataque personal. Al final, los actores también son personas con sentimientos y emociones y merecen ser tratados con dignidad. Creo que la reacción de Kerem defendiendo a Hande puede entenderse desde ese punto de vista, la defensa de una compañera, de una persona a la que aprecia, frente a lo que él consideró un ataque injusto. Y es que a menudo las críticas en redes sociales se convierten en una bola de nieve que termina por desvirtuar la realidad. Los fans a veces pueden ser muy apasionados y defender a sus ídolos con uñas y dientes, lo que puede llevar a situaciones tensas y desagradables. Por eso es importante mantener la calma y la objetividad, y recordar que al final, todos estamos aquí para disfrutar del cine y la televisión. Y como nosotros queremos mantener ese espíritu positivo, vamos a ir cerrando este vídeo con una última recomendación que les encantará. Vamos a hablar ahora de Güneşi Beklerken, o Esperando el Sol en español, una serie juvenil que se emitió entre 2013 y 2014 y que, aunque no cuenta con Hande ni Kerem como protagonistas, marcó a toda una generación de jóvenes turcos. Esta serie, protagonizada por Emre Nay, Hande Doğandemir y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Zeynep, una joven que se ve obligada a mudarse a Estambul con su madre y que debe adaptarse a una nueva escuela y a una nueva vida. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rico y popular que se enamora de Zeynep, pero cuya relación está marcada por los obstáculos y los malentendidos. Lo que hace especial a Güneşi Beklerken es su frescura, su ritmo ágil y sus personajes entrañables. La serie, que aborda temas como el amor, la amistad y la lucha por los sueños, conectó de inmediato con el público joven y se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. Esta serie, que marcó el inicio de la carrera de Kerem, es un ejemplo de cómo las series juveniles pueden ser de gran calidad y conectar con el público de una manera muy especial. La química entre los protagonistas, las tramas interesantes y la banda sonora pegadiza, hicieron de Güneşi Beklerken una serie inolvidable para muchos jóvenes turcos. Y además, esta serie nos recuerda que los dramas juveniles tienen mucho que decirnos sobre el amor, la amistad y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Es una serie que les recomiendo si quieren conocer los orígenes de Kerem en la televisión turca.
En definitiva, mis queridos seriéfilos, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de drama, romance, intriga y a veces un poco de polémica. Y como hemos visto hoy, las redes sociales juegan un papel muy importante en cómo vivimos estas historias. Pero al final, lo más importante es que disfrutemos de las series que nos gustan, que apoyemos el trabajo de los actores y actrices que nos hacen soñar y que mantengamos el respeto y la objetividad, tanto a la hora de criticar como a la hora de defender. La polémica entre los fans de Hande y Kerem, y las críticas a su trabajo, no son más que una muestra de lo apasionado que es el mundo de las series turcas. Lo importante es recordar que todos somos diferentes, que tenemos gustos diferentes y que lo más importante es disfrutar de este maravilloso universo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya servido para descubrir alguna nueva serie que les guste. Les agradezco enormemente por llegar hasta el final del vídeo. No olviden dejar en los comentarios qué les parecen las series que hemos mencionado, si están de acuerdo con las críticas o si tienen alguna otra serie que nos quieran recomendar. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y de suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.